Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a este resumen a la clasificación al sprint, clasificación shoutout como ellos mismos la han llamado, que hemos vivido en el día de hoy en este Gran Premio de Azerbaiyán. Había varias expectativas, por supuesto es algo que muy parecido a lo que pudimos ver en el día de ayer, porque no deja de ser una clasificación más, una clasificación como tuvo en el día de ayer, pero con ciertas modificaciones en especial. Primero, la hora a la que se realiza, que es una hora en la que muy distinta a la de ayer, por lo tanto las temperaturas y el estado de la pista podría variar, y en especial por la obligatoriedad de usar neumáticos medios tanto en Q1 como Q2. Aún así, tampoco ha habido grandes sorpresas, y yo creo que esto es algo, un formato, no es este vídeo para decirlo, pero creo que sí que se debería de intentar buscar hacer algo distinto en este tipo de clasificación. Pero bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar con este resumen, y vamos a comenzar primero con lo que ha ocurrido en la Q1, y hay que tener una cosa bastante clara, y es que esta Q1 y esta Q2 y la Q3 eran unas sesiones mucho más cortas que anteriormente, por lo tanto había que hacerlo mucho más veloz, y así vemos a los pilotos haciendo cola para ir saliendo, y además es que no es que hicieran cola, es que además hubo muchos incidentes ya desde el primer momento. Vimos primero un Oscar Piastri saliéndose por la escapatoria de la curva 3, la misma curva donde ayer hubo dos accidentes que provocaron bandera roja, pues Oscar Piastri se salía por esa escapatoria intentando evitar el muro cuando vio que se pasaba. Y al igual que él, ocurrió con Nyck de Vries. Nyck de Vries, que en el día de ayer también se fue contra el muro en la curva 3 y acabó sin poder competir en la Q1, pues en esta ocasión sí que pudo hacer uso de la escapatoria y salvarse de ese modo. Aún así, la sesión fue igualmente accidentada. ¿Por qué? Porque a final de sesión, cuando ya estaba concluyendo, tuvimos a un Logan Sargeant golpeándose contra el muro en la entrada del sector 3, en el final del sector 2 también, y ahí le vimos que estaba a 3 ruedas incluso, y eso obligó una bandera roja que acabó finalmente con la sesión, y varios de los pilotos fueron eliminados sin siquiera poder llegar a completar su última vuelta, como por ejemplo es el caso de Yuki Tsunoda, que acabó eliminado sin poder completar. Los eliminados en la Q1 fueron Wang Yuzu en 16ª posición, Valtteri Bottas 17º, Yuki Tsunoda 18º, como estamos comentando, el piloto japonés que sí que estaba haciendo vuelta e iba a mejorar, Pierre Gasly 19º y Nyck de Vries en 20ª posición. Tanto Nyck de Vries como Pierre Gasly salen en la misma posición tanto en la sprint como el día del domingo, y muy destacable que Logan Sargeant, que es quien provocó esa bandera roja y quien fastidió el último intento de pilotos como por ejemplo Yuki Tsunoda, sí que logró pasar a la Q2, aunque obviamente en el estado en el que estaba el monoplaza pues no pudo ni siquiera llegar a competir. Llegados a la Q2 pasaba más de lo mismo, muchos coches y además poco tiempo, por lo tanto todos los equipos y todos los pilotos hacían cola para salir rápidamente a la sesión, porque además estando con los neumáticos medios no les hacía falta ni siquiera cambiar de neumáticos. Con ese mismo juego de neumáticos con el que salían, aguantaron hasta el final de esa sesión. Y también vimos accidentes y también vimos incidentes en esta Q2, como es el caso de Carlos Sainz, en este caso en la curva 15, que se iba por la escapatoria intentando no llevarse el muro cuando bloqueó el neumático. Aún así, en la sesión acabó y vimos a varios pilotos jugándosela a llegar a pasar, e incluso vimos a un Lance Stroll, que como estáis viendo aquí en pantalla es ese piloto que veis al final de la recta, que están ahí junto a Fernando Alonso. No se ve porque es que está inmediatamente detrás Lance Stroll de Fernando Alonso, y Fernando Alonso le estaba dando rebufo para poder pasar a la Q2 y consiguió hacerlo, para poder pasar a la Q3 y consiguió hacerlo. Entonces los eliminados en la Q2 fueron los siguientes. Vemos a un Logan Sargeant 15º, que como hemos comentado ni siquiera pudo salir a pista por el incidente que tuvo en la Q1 y que lo obligó a, pues, a tener que acabar abandonando y salir desde ese 15º puesto. 14º para Kevin Magnussen, 13º para Esteban Ocon. Tanto Pierre Gasly como Esteban Ocon salen en la sprint en posiciones muy parecidas al domingo, y ambos en posiciones fuera de los 10 primeros. Nico Hülkenberg en 12ª posición y Oscar Piastri un 10º, que se quedaba fuera por los pelos debido a lo que os he estado comentando de ese rebufo que le dio Fernando Alonso a Lance Stroll, que le acabó impulsando hasta ese 8º puesto. Como estamos viendo, bastante destacable decir que estaba Alexander Albon dentro de la Q3 con el Williams, y ya pues llegados a la Q3, igual que había pasado en la Q2, muchísima velocidad, e incluso le llegaban a pedir a Lewis Hamilton que apretase antes incluso de que llegasen a salir a pista, le llegaron a decir que tenía que apretar porque si no, no iban a poder completar lo necesario. Y vimos a un Sergio Pérez poniéndose en pole provisional, muy rápido Sergio Pérez en uno de los que es sus circuitos talismanes, pero rápidamente fue superado por Charles Leclerc. Charles Leclerc, que lleva 3 poles consecutivas, llevaba y ha consiguió ayer también esa pole, pues se consiguió poner en esa pole provisional y no le hizo falta más, porque encima cometió un error en el segundo intento y aún así consiguió hacerse con esa pole. Le vemos ahí que se fue contra el muro, provocando otra bandera amarilla que fastidió el último intento de su compañero de equipo únicamente, pero eso para Charles
Charles Leclerc le siguió sirviendo y le vimos conseguir una nueva pole. Ayer hablaba de conseguir 4 poles seguidas en Azerbaiyán y así lo ha logrado. Logró la pole en 2021, logró la pole en 2022 y este año ha logrado las 2 poles que eran posibles en este circuito. Así que aquí vemos ahora mismo los resultados finales de la Q3 y de toda la sesión, y este va a ser el orden de salida para la clasificación al sprint que vamos a vivir dentro de unas horas. Charles Leclerc en primera posición, seguido por Sergio Pérez que se quedó a nada del piloto monegasco. Luego vemos a un Max Verstappen quedar tercero, George Russell cuarto, Carlos Sainz baja hasta el quinto puesto. Como Carlos Sainz no pudo mejorar, ahora hablaremos más adelante, pero como no pudo mejorar por esa bandera amarilla que sacó Charles Leclerc, pues bajó hasta el quinto lugar. Lewis Hamilton sexto, Alexander Albon séptimo, superando a los dos Aston Martin. Ahora explicaremos por qué, pero vemos a un Fernando Alonso en octavo lugar, Lance Stroll noveno y décimo lugar para un Lando Norris que no pudo salir a rodar a la Q3. Ahora comentaremos el por qué. Pero bueno, vemos a un Charles Leclerc nuevamente en la pole. El piloto monegasco a una vuelta es espectacular y este circuito se le da especialmente bien porque ha logrado las 4 últimas poles posibles, las ha logrado. Esta no computa como pole como tal, pero sí que la ha acabado consiguiendo clasificar a una vuelta en primera posición, así que a eso es a lo que nos referimos. Lo de Charles Leclerc en Azerbaiyán y en sí a una vuelta es espectacular. Veremos el ritmo de carrera del Ferrari porque ni él ni en sí la escudería esperan grandes cosas en su ritmo de carrera. Más allá de eso, pues vemos luego seguidamente a los dos Red Bull. Sergio Pérez en esta ocasión ha sido quien ha quedado segundo. Han invertido los puestos en comparación con la carrera de mañana, porque mañana saldrá Verstappen segundo y Sergio Pérez tercero. En esta ocasión sale Sergio Pérez segundo y Verstappen tercero. Sergio Pérez, que lo ha hecho bastante bien en uno de sus circuitos que mejor se le dan, y saldrá en segunda posición para la carrera al sprint que viviremos dentro de un par de horas. Y la verdad que tiene una muy buena posición de salida para intentar conseguir adelantar a Leclerc a lo mejor en la primera vuelta, o si no, por ritmo de carrera que tengan, porque se supone que Red Bull va a tener mejor ritmo de carrera que Ferrari, según está comentando el propio equipo italiano, pues de esa manera conseguir la victoria en la sprint. Vemos a un George Russell que acabó quedándose fuera de la Q3 en el día de ayer, se quedó en un décimo lugar, subir hasta el cuarto puesto por delante de Carlos Sainz. Carlos Sainz ha bajado hasta el quinto lugar. Carlos Sainz no está teniendo un fin de semana muy bueno, pero ha bajado hasta el quinto lugar en la clasificación de la sprint debido a que la bandera amarilla que ha provocado su compañero de equipo le ha provocado no poder hacer el último intento y por eso no ha podido mejorar y ha perdido posición con George Russell. Aún así está siendo un fin de semana que está dejando bastante que desear Carlos Sainz porque está quedándose bastante lejos, ya no voy a decir de los Red Bull, porque podría ser que estuviera en otra liga, sino de su propio compañero de equipo, al menos en ritmo a una vuelta. Veremos de qué es capaz de hacer en ritmo de carrera, porque veremos qué ritmo de carrera tiene también Ferrari, pero por ahora está dejando bastante que desear. Lewis Hamilton en sexto lugar, la verdad que bastante bien en sí los dos Mercedes, porque han conseguido quedar más por delante o más cerca de lo que lo consiguieron hacer en el día de ayer. Puede ser que se hayan sentido más cómodos en estas condiciones en el día de hoy, así que veremos de qué son capaces de hacer. Alexander Albon séptimo, espectacular Alexander Albon, que ya meterse en Q3 era muy bueno, pero se ha conseguido meter en séptimo lugar, aunque este séptimo lugar hay que cogerlo con pinzas. ¿Por qué? Porque vemos a un Fernando Alonso octavo, Lance Stroll noveno. Aston Martin sigue teniendo los problemas de DRS que tuvieron en el día de ayer y que ya intentamos explicar que era en lo que tenía que solucionar Aston Martin y en lo que han estado trabajando, pero por lo menos para esta clasificación al sprint no lo han conseguido solucionar. De repente se les abre el DRS en una vuelta, en la siguiente no. Hay veces que se le abre y se le cierra durante están en la recta y eso les perjudica muchísimo porque llegan a bajar hasta 10 km por hora en comparación con el resto de equipos. Entonces eso le está lastrando bastante este fin de semana y todavía tienen tiempo para intentar solucionarlo, tanto para la clasificación como para la carrera que veremos. La clasificación al sprint me refiero porque se computa como tal, pero bueno, la carrera que vamos a vivir hoy en día de sábado como la carrera que vamos a vivir mañana el domingo. Aston Martin venía con unas expectativas altas con este alerón, pero les está dando problemas en ese sentido con el DRS y no están pudiendo demostrarse porque al final no están en esa igualdad de condiciones. Aún así, en esa velocidad punta seguirían siendo inferiores a los rivales, pero no están consiguiendo solucionar este problema, por lo tanto son aún más inferiores. Tienen todavía tiempo para hacerlo, veremos de qué son capaces de hacer si lo consiguen solucionar, porque no creo, pero si lo consiguen solucionar antes de la sprint de hoy, y si no tendrán la tarde también para intentar solucionarlo antes del Gran Premio de mañana. Ha habido gente que me ha preguntado si Fernando Alonso no puede montar el ala de antes, el ala que tenían en Australia, por ejemplo, que no les estaba dando estos problemas de DRS porque no consiguen solucionarlo para Azerbaiyán, pero eso no es así. ¿Por qué? Porque entraron en Parc Fermé, entraron en parque cerrado el viernes, por lo tanto, todo el cambio que hagas en ese sentido, si cambias el alerón completamente, tienes que salir desde el pit lane, tanto en la sprint de hoy como en la carrera de mañana. Por lo tanto, es imposible que Fernando Alonso cambie el alerón trasero y ponga la especificación antigua.
Así que veremos de qué son capaces de hacer. Y bueno, y luego hemos visto a un Lando Norris décimo, un Lando Norris que no ha salido en Q3 porque hay una norma absurda en este nuevo formato de clasificación sprint que nadie se dio cuenta hasta hace unos días, pero la FIA lo ha intentado solucionar, pero ya era demasiado tarde. ¿En qué sentido? En el reglamento ponen que en esta clasificación al sprint, la clasificación que hemos vivido en el día de hoy, tienes que salir con neumáticos medios nuevos en Q1, neumáticos medios nuevos en Q2 y neumáticos blandos nuevos en Q3. El problema está en que no te obligan a guardarte un juego de neumáticos. Por ejemplo, en la clasificación normal sí que te obligan a guardarte un juego de neumáticos blandos nuevos para la Q3. ¿A qué me refiero con que no te obligan? ¿Cuál es el problema que hay ahí? Que, claro, va a haber equipos que prefieran guardarse. Llegue el viernes, lleguen a la Q3 y digan, vale, usamos un nuevo juego de neumáticos blandos para esta ocasión o nos la jugamos a usar uno usado y quedar donde podamos, pero mañana poder salir en Q3 si es que llegamos. Pues obviamente van a preferir usarlo en la Q3 del viernes, porque en la Q3 del sábado, a las malas, como muchos están jugando 1, 2, 3 puntos, si es que llegan a ese sexto, séptimo, octavo lugar. Es un sinsentido esa norma que hay de tener que ser sí o sí neumáticos blandos nuevos. No tiene ningún sentido porque obligas a esto, obligas a que un piloto no pueda salir porque al final ellos van a prevalecer en la carrera del domingo, que en el domingo tienen más posibilidades de puntos. Prefieren quedar en décimo lugar hoy y poder haber ascendido como Lando Norris hizo, que consiguió quedar en un puesto más superior para la salida del domingo, que en sí guardarse ese neumático el domingo y a lo mejor perder posiciones y subir en esta clasificación del domingo. No tiene ningún sentido esa norma. Es algo que tienen que solucionar y veremos cómo lo acaban. Vamos, no es tan difícil, simplemente es el hecho de no obligar a usar neumáticos nuevos, porque así pues por lo menos puede llegar a salir. Lo que sí que podría haber hecho la norma, porque los dos pilotos que no podían era tanto Lando Norris como Yuki Tsunoda, dos pilotos que ayer llegaron a la Q3 que si llega y no se guardaron ningún juego de neumáticos blandos. Si los dos hubieran llegado, tenían la posibilidad de salir con neumáticos de lluvia para ver quién salía primero. O sea, ¿entendéis el hecho de decir no pueden salir con blandos usados, pero pueden salir con neumáticos de lluvia en una pista que está seca para ver quién sale primero? O sea, ya aparte del riesgo que supone eso, la estupidez que es. Pero bueno, eso es lo que ha pasado en esta clasificación. Esto ha sido el resumen a esta clasificación al sprint que hemos visto, esta clasificación shoutout como la llaman ellos. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo que hablaremos de la sprint que vamos a vivir dentro de un par de horas. Muchísimas gracias y un saludo.